Agosto de 1990, Gainesville, Florida. Lo que debía ser un tranquilo inicio de curso universitario se convirtió en una pesadilla colectiva. En apenas 4 días, varios apartamentos de estudiantes fueron escenario de escenas brutales, cuerpos apuñalados, mutilados y un miedo que se extendía por toda la ciudad. Detrás de esos crímenes estaba Danny Rowling, apodado por la prensa como el destripador de Gainesville, un hombre con un pasado marcado por la violencia, los abusos y una mente profundamente rota. 5 jóvenes fueron asesinados, y mientras la ciudad vivía en pánico sin saber quién sería el siguiente, esta historia real acabaría inspirando uno de los mayores iconos del cine de terror moderno, Scream. Pero lo que ocurrió en Gainesville no fue una película, fue real, y fue mucho más aterrador. Bienvenidos a Archivo Mortal, donde abrimos expedientes que muchos querrían olvidar, historias reales, oscuras y perturbadoras, historias que no podemos dejar pasar. Gracias por estar aquí. Si os gusta este contenido, suscribiros, dad un like, activad la campanita para no perderos ningún episodio y compartidlo. Ahora sí, abrimos el archivo. Antes de comenzar el caso, quiero resaltar que el guionista Kevin Williamson se inspiró en este asesino en serie para escribir las 2 primeras películas de la saga Scream, principalmente la primera de todas. Williamson afirmó en el documental Behind the Screen que se encontraba desesperado, pues no podía pagar las facturas, y decidió que tenía que hacer una película llamada Scary Movie, que finalmente sería Scream. Se fue a un desierto, encerrado en un hotel durante 3 días para escribir el guión. Se familiarizó con los detalles del caso del destripador de Gainesville gracias a un episodio televisivo de un documental. El 4 de marzo de 1994, su interés se centró en este caso. Tras terminar de ver el programa y horrorizarse con la brutalidad de este psicópata, Kevin se dio cuenta que hacía poco se había encontrado una ventana abierta al regresar a su piso de noche. El súbito ataque de pánico que le produjo aquel detalle sin aparente importancia, sumado a la idea de escribir un slasher protagonizado por adolescentes familiarizados con las películas slasher, fue suficiente como para escribir el guión de la película. Pero ¿de qué trata este caso para que este guionista se espantase tanto y llegase a inspirarse para realizar una película de terror? Nos tenemos que situar en el 26 de agosto de 1990, en el campus universitario de la Universidad de Florida. Los padres de Christina Powell fueron a visitar a su hija, ya que la joven de 17 años acababa de mudarse al campus y estaba adaptándose a lo que sería su futuro. Todavía no habían comenzado las clases, y ella y su compañera de cuarto, Sonja Larson, de 18, acudían a fiestas y se estaban asentando. Lo primero que les llamó la atención es que la puerta del cuarto de las jóvenes estaba repleta de posits con mensajes. Tocaron a la puerta y ninguna de las dos respondió. Tampoco atendían al teléfono de la habitación. Preguntaron a unos compañeros de la habitación de al lado que afirmaron no haberlas visto. Es así como los padres de Cristina se dirigieron al gerente del edificio, que dijo no poder abrirles la puerta sin que un policía les obligase. Llamaron entonces a las autoridades, que autorizaron al gerente a abrir la puerta. Al abrir el dormitorio se encontraron una escena espantosa. Primero entraron el gerente y el policía, que vieron a Christina Powell tirada delante del sofá en el suelo, desnuda, y había recibido numerosas puñaladas. Además, estaba colocada de una manera muy grotesca sexualmente y degradante para la víctima. Sonja había sido asesinada en su propia cama y tenía numerosas heridas defensivas en los antebrazos a causa de apuñalamiento. La policía creía que el asesino había accedido al apartamento forzando la cerradura con un destornillador por las marcas que dejó. Vio a Cristina durmiendo en el sofá y se fue directamente a la habitación de Sonja. Le puso cinta aislante en la boca, ya que se encontraron restos en la zona, y empezó a apuñalarla. Tras asesinarla fue directamente a por Cristina, que creen que fue el objetivo principal.
La agredió sexualmente, la asesinó y después le mutiló uno de los pechos. Este pecho no se encontró en el apartamento, por lo que se creyó que el asesino se lo llevó a modo de memento. Los cuerpos se encontraron lavados con agua, jabón y vinagre para eliminar pruebas. Las jóvenes habían sido asesinadas la noche del 24 de agosto, por lo que cuando se encontraron los cuerpos llevaban un día y medio asesinadas. El mismo día que se encontraron los cuerpos de Cristina y Sonja, Krista Hoyt, de 18 años, no había acudido a su trabajo en la oficina del sheriff. Ella residía en un apartamento del campus Santa Fe, a unos 10 minutos de la Universidad de Florida. Hoyt era muy responsable y nunca faltaba al trabajo, y cuando se retrasaba avisaba por teléfono. Un par de compañeros de la oficina del sheriff fueron a su apartamento y al mirar a través de la ventana de su dormitorio vieron tristemente la escena del crimen de Krista. La joven estaba sentada y desnuda al borde de la cama. Había sido apuñalada, al igual que las otras víctimas, y la habían decapitado. Su cabeza estaba colocada en la misma habitación, en una estantería, justo al frente de su cama, mirando directamente hacia ella. Había sido forzada sexualmente y la habían lavado con agua, jabón y vinagre. También se había utilizado un destornillador para acceder al interior de su apartamento por la parte trasera y presentaba restos de cinta americana en la boca. El pánico comenzó a suceder entre los estudiantes, principalmente de ambos campus situados en la ciudad de Gainesville. Al mismo tiempo que esto estaba sucediendo, un individuo robó un banco de la ciudad y se refugió en un bosque cercano del campus universitario. Un policía lo siguió, pero no lo encontró. Lo que sí localizó fue un pequeño campamento con una tienda de campaña y una hoguera. En un primer momento se asoció al ladrón. Se encontraron las bolsas con el dinero manchado de rojo del banco a causa de una bomba de tinta para que el dinero quede inutilizado cuando los ladrones abren estas bolsas. También hallaron una grabadora con un cassette, una pistola y un destornillador. Se avisó para que recogieran las cosas y las tuvieran como evidencias, ya que, como hemos mencionado, sospechaban que se trataba de pertenencias del ladrón. Un dato llamativo es que no revisaron la cinta con el cassette. Es importante recordar este detalle para más adelante. El 27 de agosto, al día siguiente, el asesino volvió a actuar. En esta ocasión, las víctimas fueron Tracy Pauls y Manuel Manny Taboada, de 23 años cada uno. Entró en el apartamento de los jóvenes y fue directamente a por Manny. Reseñar que este chico medía 1,90, jugaba al fútbol americano y estaba fuerte, pero el asesino logró entrar sin despertar a ninguno de los dos. Atacó a Manny con un cuchillo militar, asentándole más de 30 puñaladas, mientras Tracy, que estaba en su habitación, se percató de la situación e intentó huir sin éxito, ya que se topó con el asesino en el pasillo. Tracy se encerró en su habitación, pero el asesino pudo entrar, agrediéndola sexualmente, asesinándola con múltiples cuchilladas y la colocó también en una postura grotesca. En este punto se decretó el toque de queda, se suspendieron las clases, se cerraron los comercios, se pusieron más agentes vigilando principalmente los campus. En un momento determinado detuvieron al ladrón del banco de Gainesville, cerca del área del campus. Directamente lo acusaron como el asesino de los estudiantes. Este era el estudiante Edward Louis Humphrey. Tenía un largo historial de enfermedades mentales, cicatrices en la cara y un comportamiento violento en los pisos de estudiantes donde residía. Previamente había agredido físicamente a su abuela, tenía esquizofrenia y cicatrices en la cara debido a un accidente de coche que tuvo cuando era niño. Se comparó su ADN con el obtenido en las escenas del crimen y no coincidía. La policía de Gainesville, sin saber por dónde debía continuar, acudió al FBI. Decidieron analizar el modus operandi, es decir, las agresiones sexuales, el apuñalamiento, las posturas grotescas de las víctimas, colarse en las viviendas con un destornillador, con su base de datos, y obtuvieron coincidencia con otro caso en el que hubo 3 víctimas mortales. Estaba sin resolver desde el 15 de noviembre de 1989, es decir, un año antes, en Silverpur, en Luisiana. Las víctimas fueron William Grison, de 55 años, su hija Julie, de 24, y Son, su nieto y sobrino de Julie, de tan solo 8 años. La familia había sido atacada cuando estaban cenando.
Julie fue el objetivo principal. Había sido agredida sexualmente y la había dejado en una posición grotesca también. Había limpiado, igual que en los casos anteriores, con agua, jabón y vinagre, y el ADN encontrado coincidió con el hallado en las víctimas de Gainesville. Las víctimas en ese momento ascendían a 8. Detuvieron por hurto en una tienda de la ciudad a Danny Rowling el 7 de septiembre, que curiosamente había nacido en Silverpur, lugar donde habían sido asesinadas las 3 primeras víctimas. Al revisar sus antecedentes vieron que tenía numerosos cargos por robo. Al meterle en una sala de interrogatorios presentó un comportamiento errático infantil, así que decidieron que sería evaluado previamente por un psiquiatra. También lo pidió él mismo. Danny confesó al psiquiatra todos los asesinatos que había cometido y aportó detalles, pero había un problema. Los psiquiatras son médicos y existe el secreto médico-paciente, por lo que el hombre no podía difundir ningún dato que le estaba aportando Danny Rowling, pues puedes incluso hasta perder tu licencia. El psiquiatra sí le dio indicios a la policía para que revisaran todo lo que habían encontrado y que igual debían escuchar una prueba que pasaron por alto. Se refería a la cinta de cassette que habían encontrado en el campamento. En ella se escucha a Danny Rowling cantando sobre los asesinatos acontecidos en el campus, dando detalles que no se habían hecho públicos. Así es como se obtuvo una orden para obtener su ADN, coincidiendo con las 8 víctimas mencionadas. Pero, ¿quién era Danny Rowling? Nació el 26 de mayo de 1954, como hemos mencionado, en Silverpur, Luisiana, en el seno de una familia marcada por la violencia ejercida por su padre, James, un veterano de guerra con estrés postraumático reconvertido en policía. El hombre no solo se comportaba de manera agresiva y violenta con su mujer, Claudia, sino que abusaba física y psicológicamente de sus hijos, entre ellos, Danny. A diario, Rowling sufría palizas y golpes, y para escapar de ese dolor algunas fuentes dicen que creó diferentes personalidades. Su mente se fue distorsionando y desarrolló diversos trastornos mentales, entre ellos desorden antisocial, trastorno límite de la personalidad, además de voyeurismo y parafilias sexuales. Encontró refugio en la música y el arte, pero también en el consumo de alcohol y drogas. Esto, sumado a una depresión, le llevó a tratar de quitarse la vida tras una gran pelea con su padre. Dejó los estudios y se alistó al ejército, pero en 1972 lo echaron de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos por consumo de estupefacientes, teniendo que regresar a su casa. Vivió una época con su abuelo y se dedicó a ir más a la iglesia, lo que le aportó cierta estabilidad. Contrajo matrimonio y tuvo una hija, pero Danny buscaba el mismo tipo de abusos y violencia con el que creció. Finalmente se divorciaron y en ese momento Danny Rowling comenzó su carrera delictiva. Primero cometió pequeños hurtos que se transformaron en robos con fuerza. Más tarde cumpliría condena por ello. Después espiaba a mujeres en lugares públicos, llegando incluso a forzar sexualmente a una mujer que se parecía físicamente a su exesposa. Lo detuvieron por voyeurismo, pero jamás por la agresión sexual. Durante la década de los 80, Rowley saltó del trabajo en trabajo. Cuando lo despedían, caía nuevamente en la delincuencia. Robaba, lo detenían y regresaba a la cárcel. En 1989 cometió el crimen de la familia mencionada. Nadie lo relacionó con los asesinatos. Días después fue en busca de su padre para matarlo. Quería asesinarlo tras tanto sufrimiento. Cogió una pistola, se personó en el domicilio familiar y lo disparó en el estómago y la cabeza. No lo mató. James perdió un ojo, se quedó sordo de un oído y lo denunció por intento de asesinato. Mientras tanto, Danny emprendió una huida que lo llevó hasta Gainesville, Florida. Buscó una zona donde asentarse y terminó acampando en una zona boscosa justo detrás de la Universidad de Florida y próxima a la vivienda de una de sus primeras víctimas. Tras varios años de cárcel, en Alabama, Georgia y Mississippi, prefería no socializar con nadie y vivir apartado, hasta que su instinto homicida volvió a emerger. En noviembre de 1991, Danny Rowling fue acusado formalmente de 5 cargos de asesinato en primer grado. Durante 3 años, el acusado insistió en su inocencia, pese a las pruebas de ADN, hasta que en febrero de 1994 entró en su vida la periodista Sondra London, comenzando a cartearse e iniciaron una relación sentimental.
De esta unión nació el documental The Making of a Serial Killer, donde Rowling habló de los asesinatos cometidos, tanto los de los estudiantes de Gainesville como los de la familia de Louisiana. Poco antes de celebrarse el juicio se declaró culpable, pero justificó sus actos asegurando que la única responsable era Géminis, una parte diabólica de su personalidad que afloró a raíz de ver la tercera entrega del Exorcista. Los psiquiatras que lo examinaron vieron plausible la posibilidad de una personalidad múltiple, pero dejaron claro que Rowling distinguía perfectamente entre el bien y el mal. Durante el juicio, celebrado en el condado de Alachua casi 4 años después, los miembros del jurado vieron las fotografías de las escenas de los crímenes, de las mutilaciones de los cuerpos y del estado en que el acusado dejó a sus víctimas. También escucharon decenas de declaraciones de testigos, de las autoridades competentes en la investigación y, por supuesto, las del propio asesino. Rowling se escudó en los abusos físicos y psicológicos sufridos cuando era niño para cometer los homicidios. Aquello fue lo que le impulsó a convertirse en un asesino, una teoría que no convenció al jurado, y finalmente lo declaró culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado. Curiosamente, no fue juzgado por los asesinatos de Silverpur. Por lo visto, no se encontraron pruebas suficientes para inculparlo, aunque se sabe a ciencia cierta que fue el autor. Un mes después, en abril de 1994, el juez lo sentenció a la pena capital por inyección letal. Cuando el juez dijo, finalizando el juicio, si tenía algo más que decir, Rowling cantó gospel dirigido a la periodista. El tiempo que estuvo en el corredor de la muerte, Rowling se casó con Sondra London y concedió múltiples entrevistas. Su ejecución se produjo el 25 de octubre de 2006 en la prisión estatal de Stark. En el exterior del recinto se congregaron manifestantes a favor y en contra de la pena de muerte. A las 6 de la tarde le inyectaron una mezcla de hipnóticos, sedantes y analgésicos. Sus últimas palabras fueron las de una canción de gospel que decía: «Nadie más grande que tú, Señor, nadie más grande que tú». Durante 13 minutos, el destripador de Gainesville cantó esta estrofa sin parar mientras miraba a los familiares de las víctimas. Murió a los 52 años. Antes de morir, entregó una carta a un sacerdote donde confesaba ser el asesino de la familia Grissom. También dijo que lo hizo porque quería ser tan famoso como su asesino en serie favorito, Ted Bundy. La historia de Danny Rowling no es solo la de un asesino en serie, es también la de 8 personas cuyas vidas quedaron reducidas a titulares, informes forenses y escenas del crimen. Mientras el cine transformó parte de ese horror en una película de culto como Scream, la realidad fue infinitamente menos estilizada y mucho más cruel. No hubo música, ni guión, ni un final satisfactorio, solo una ciudad marcada para siempre, familias rotas y un miedo real que ningún espectador pudo apagar, simplemente saliendo del cine. Porque hay historias que nacen como ficción, pero otras como esta recuerdan que el terror más profundo no se inventa, sucede. Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión, siempre desde el respeto, por supuesto. Me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.